Qué gusto que hagan contacto con nosotros a través de esta enorme plataforma de comunicación. Como siempre, tenemos una entrevista de altos vuelos y en esta ocasión, ¿desde cuándo teníamos ganas? La sección se llama Los libros no muerden, el canal se llama Los libros no muerden. Hace mucho que no entrevistaba a un editor y me interesaba mucho entrevistarlo, sobre todo en estos tiempos que se habla tanto de cultura y que cultura para allá y que lectura para allá y lectura para acá y que ferias de libro y todo este asunto. Y un expertazo sobre ese tema, sí lo es don Fernando Valdés, que además dirige, es propietario de una de las editoriales más importantes de México, de cual hablamos, de Plaza y Valdés. Fernando, gracias por hacer este enlace con nosotros. Gracias por tu invitación, Cuauhtémoc. Ya teníamos ganas de entrevistar a un editor y qué mejor que Fernando Valdés, que conoce mucho de este mundo y sobre todo aquí en México. Fernando, para ir conociendo tus gustos, para ir conociendo un poco más de tu trabajo, ¿cuáles fueron? Yo te lo voy a dejar en dos para que no sean tres. Ya sabes que los tres es la pregunta de culto, pero ¿cuáles son los dos libros que han marcado tu vida? Los libros que has leído y que han marcado tu vida. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿m? Y pues varios libros clásicos, ¿no? Especialmente la filosofía griega, especialmente, que quiero otra vez meterme a Nietzsche y, y novelas, ¿no? El canto general la, de también de Galeano, el libro de América Latina y Pablo Neruda, Buñuel, Luis Buñuel y Pablo Neruda, el Mira canto qué general interesante. de Pablo Neruda. Mira qué interesante esos títulos que ¿Mm? nos has ofrecido para que la gente los revise y vea cuáles son tus gustos en cuanto a literatura. Fernando, se habla en México, siempre sale una encuesta del número de libros que leen los mexicanos. Sí. 3.4, 3. Ese número, tú que eres experto en venta, edición, publicación de libros, ¿es real, no es real? ¿O cómo estamos en materia de lectura en México? No es real, no es real. Fíjate que hay un 3% de consumidores, un 1% de consumidores serios que adquieren sus 25 o 30 libros al año para leer. Un 2% de gente que adquiere libros de autoayuda, libros de promoción, el libro de momento o el libro del escándalo. Y nunca en toda la historia de la venta de libros en México ha aumentado el consumo. Nunca. Al principio te decía que hace 15 años, porque con Rosario Ibarra de Piedra, platicando con ella, yo acordé que seguiría su consejo de que se promueva la Constitución porque la desconoce el pueblo mexicano, ¿no? Y que se promueva porque la humanidad, no solamente los mexicanos, viven lejos de sus derechos humanos porque no conocen sus constituciones y mueren en el mar miles y miles de seres humanos. Y aquí en fosas de 20 metros cuadrados, también a migrantes que vienen de toda América, ¿no? Entonces, la humanidad vive lejos del conocimiento, la humanidad no lee, en México no se lee, los números alegres que por ahí aparecen no es cierto. Yo puedo dialogar y discutir y demostrarles que no es cierto. El día que los mexicanos conozcan la Constitución, se acaban los gobernantes corruptos, porque los mexicanos van a exigir que respeten nuestros derechos humanos y tener garantías mínimas de salud, trabajo y educación. Ahora que hablas de la Constitución, hace poco publicaste un libro muy interesante donde explicas artículo por artículo, incluso es una Constitución para niños. Me parece un trabajo de mucho valor. Platícanos de ese libro, Fernando. Sí, mira, aquí lo tengo en la mano. Esta es una de las ediciones que yo hice con la Cámara de Diputados, ¿no? Pero este es para niñas y niños. Realmente es para la familia, ¿no? Pero ponerle para niñas y niños es como un elemento especial de mercadotecnia.
Los niños no van a leer un documento jurídico, ¿no? Los niños, y aún un documento jurídico adaptado para que lo lean los niños, pues no es nada fácil. Entonces, mira, esta es la edición de la que yo ya he vendido, pues, muchos ejemplares, más de 200,000 ejemplares he vendido y trato de promocionar con esta constitución lo que hace un momento decía, los derechos humanos. Eh, Quiero hacer un proyecto a nivel nacional donde los mexicanos conozcan esta constitución porque pienso que es un objetivo ya principal que me he marcado para que México cambie, ¿no? El día que los mexicanos encuentren una constitución, pues en alguna forma como esta, porque es una constitución con un lenguaje que puede entender todo mundo. Y el día que esta constitución esté en los 32 estados, cada uno de los gobernantes le dé una divulgación, un acuerdo, eh, eh, no precisamente para beneficio económico, sino para divulgación de la constitución, en la forma que quieran y como quieran. Y ya hace un momento te comentaba, Napoleón Gómez Urruti está haciendo una, una divulgación de este libro en Monterrey, ¿no? Y quiero unirme a la campaña para que todos los mexicanos conozcan nuestra constitución y empiecen a leer, porque no leen los mexicanos, pero que empiecen por este libro. Fernando, tú que eres un experto en esta cuestión de edición de libros y de ferias y demás, ¿qué opinión te merece tantas ferias? La feria de Guadalajara, la feria de Yucatán, la feria del Zócalo, estas ferias de libros. Yo quiero hacer tu comentario así rapidísimo. Yo me acuerdo cuando fui a mi primera feria del libro, que fue ahí en CEU, verdaderamente los libros eran muy baratos. ¿Qué pasa ahora con las ferias del libro? ¿Sí vale la pena? ¿Qué sucede con las ferias del libro? Bueno, antes te informo que yo me retiré de las ferias de libro porque vi que no servían para nada, para algo bueno. Ahora voy a volver porque estoy proponiendo una nueva mercadotecnia y voy a volver a las ferias de libro. Yo no sé si tú recuerdes la Feria del Libro de Guadalajara. Yo tenía un stand muy bonito, muy grande, un stand donde hice diferentes campañas de promoción a la lectura, di sí a la lectura, que fue una campaña interesante donde saqué unos libros pequeñitos a un precio muy económico. Paga lo que puedas, que fue una campaña también importante en donde ofrecí libros de lectura, libros de poesía. A ver, quiero recordar alguna otra campaña. Bueno, entonces me retiré, pero ahora estoy proponiendo que, que en el hogar, en todas las fiestas y reuniones de los mexicanos, el invitado de honor sea el libro, que el libro sea el invitado de honor y estoy también yendo a los lugares de fiesta donde organizan fiestas dedicadas a diferentes actividades de, de festejo, ya sea 15 años, bodas o aniversarios de empresarios, y estoy tratando de que los personalicen, que en la parte de atrás, mira, aquí tengo este de una cantina que compró 25 constituciones y se llama Bar de Don Ramón. Pero así que todos los que puedan en alguna forma divulgar el libro, no solamente la Constitución, sino libros para niños, de medicina, de diabetes para los laboratorios. Yo estoy proponiendo que los que se personalicen, que se les ponga publicidad. En este mes de septiembre que viene, en un lugar del Sancho, que está ahí en Presidente Mazarik, vamos a hacer el lanzamiento del proyecto de esta nueva mercadotecnia para que el libro sea el invitado de honor en todas las fiestas y reuniones de los empresarios o los corazones de los hogares.
Interesante proyecto, Fernando. Estaremos atentos para darle la difusión que se corresponde. Explícale a la gente, Fernando, tú que publicas y editas cualquier cantidad de libros, más o menos cómo están los porcentajes de un libro. O sea, un libro cuesta, imaginemos que el libro cuesta 100 pesos, Fernando, en un precio Sí, más o menos. ¿Qué porcentaje se va para cada quien? El editor, el mira, yo, diseñador, todo esto. sí, mira, el libro se multiplica por 5 dependiendo el costo, por 5. De esa multiplicación a la librería se le da el 35 o el 40% de descuento. La diferencia queda para pagar derechos de autor, que es el 5 o el 10% para el autor, y el costo del libro y la ganancia de la editorial. Así exactamente. ¿Mm? Sí, suena fácil, pero sí los números luego son muy fríos. Tú has generado varias campañas, como la que me acabas de platicar. Sí. Recuérdanos alguna otra campaña que haya tenido éxito en Plaza y Valdés sobre la difusión de la cultura y los libros. Sí, mira, yo hice una campaña al inicio de la editorial que tuvo, pues hasta la fecha, eco, ¿no? Donde, donde publiqué eh, estos libros de Dice a la lectura, pero aprovechando un aniversario que había del 5.º aniversario de los derechos humanos, que lo tengo por ahí lo tengo ahorita, ahorita se los muestro. Entonces, eh, sacábamos cada mes un libro y ese libro, o dependiendo de la compra, compraban uno y le regalábamos otro para que ese mismo libro el cliente lo promocionara, ¿no? También, además, tú Sí, le das mucha importancia a los libros de texto, a los libros para escuela, pues para alumnos. Eso no lo hacen en todas las sí, editoriales, Fernando. sí. Sí, fíjate que acabo de publicar un libro muy bonito para todas las escuelas particulares y para todas las escuelas oficiales, que son las que más me interesan. El libro es un libro de poemas, todo el abecedario, cada una de las letras del abecedario tiene 2 o 3 poemas. Es para que las escuelas lo regalen a los niños, las escuelas que adquieran a un precio muy económico que se los estoy dando. Pero fíjate qué libro tan bonito, ¿no? Un libro que todo el abecedario, pues yo no sé por qué no se le había ocurrido a alguien, tuviera poemas cada letra del abecedario, ¿no? Ese es uno. Hay otro que ahorita te voy a mostrar, y ahorita me lo están trayendo. Mira, este es el libro del abecedario. Ah, qué bonito. Y este libro ya ha sido regalado en una fiesta de una niña que cumplió 2 años. Mira, nada más qué bonito, ¿no? Este es otro libro. Mira, este es otro libro también para niños y niñas y también fue regalado en ese mismo evento. ¿Sí? Pero te voy a enseñar la nueva mercadotecnia, cómo viene impresa en este libro también. Ahora te, la, ahora te lo muestro. Ahora, yo hice con una colección, no sé si tú la recuerdes, Impulsando el Teatro, que logré publicar a Vicente Leñero, a todos, a muchos eh, personajes del teatro, a muchos, Hugo Argüelles, a muchos. Y esa fue una colección que nos ayudó en alguna forma a impulsar el teatro, aunque ya también los teatros se están cerrando en todas partes y están acudiendo al internet y a los teléfonos celulares a, a esa, a ese mm, mm, a estos productos de diversión. Tú platicabas en una ocasión, Sí, Fernando, que me pareció extraordinario ese consejo que dabas, que a la hora del recreo pusieran música clásica para los niños. sí, yo, La clave son los niños. sí, la clave son los niños.
y bueno, qué bueno que me llevas tú ahí, porque es muy importante. Mira, yo propuse tres actividades en las escuelas, en las 225,000 escuelas. Uno, que jueguen ajedrez en todas las escuelas. Dos, que se haga un concurso anual que se llama cuento, poesía o invento y que cada escuela premie a tres o cinco niños. Y tercero, que los niños escuchen música culta en todas las escuelas del país. Y bueno, no ha habido eco, pero fíjate que últimamente parece que me están escuchando y parece que va a tener respuesta. Eso, me estoy acercando a la Secretaría de Educación Pública por varios libros que estoy publicando, pero para que impulsemos nuevamente esa idea de que todas nuestras escuelas, especialmente, hagan el concurso de cuento, poesía o invento y que se premie a tres o cinco niños y van a empezar a convivir con la lectura, con los libros, con la literatura, ¿no? Con el contenido de ellos que es tan importante y vamos a reactivar nuevamente que se conviva con la lectura, porque hay un fenómeno ahora donde hay un alejamiento del público y del lector de los libros. Hay un alejamiento. Yo te debo informar que nosotros vendíamos más o menos, por decirte una cifra, 1 millón de pesos, y ha caído en 300,000, en 250,000 pesos la venta nuestra, que es terrible, ¿no? Es terrible, pero si impulsamos que los niños convivan con los libros de esta manera, yo creo que nuevamente el libro en papel va a tener demanda y va a tener acogida, ¿no? Fernando, Pues bueno, qué qué bueno que me tal? lo recordaste. Sí, 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 a mí me parece una excelente iniciativa, ¿eh? Y la vamos a impulsar muy fuerte. Ahora, tú que conoces mucho de esta cuestión de editar y de publicar, ¿podríamos tomar el ejemplo de algún otro país que verdaderamente venda, la gente lea y que se pueda aplicar a México? ¿O de plano tenemos que crear algo muy, muy particular en nuestro país para fomentar la lectura? No, mira, yo puedo darte información de que no se lee en México y no se lee en muchas partes del mundo. En el país que más se lee, yo creo que es Viena, Austria. Yo creo que es Austria. China se lee. En China, 27% de la población son los lectores, entonces hay un porcentaje muy alto que no lee. La humanidad no lee, no lee. Por eso te comentaba el ejemplo de los migrantes que se mueren porque desconocen eh, sus derechos, porque no han leído, no están informados, ¿no? Viven lejos del conocimiento. Entonces, yo, esta propuesta de que se logre promover de la manera que creo yo que es correcta, puede hacer que los niños convivan con la literatura, convivan con el abecedario y con la poesía, convivan con el teatro, ¿no? Convivan con el cuento y después con la novela. El, hay una historia que cuento de vez en cuando de cómo me acerqué yo al Quijote de la Mancha, a Miguel de Cervantes Saavedra. Me acerqué porque la novela moderna que impulsa a Miguel de Cervantes Saavedra con el Quijote de la Mancha ha sido traducido su lenguaje de español antiguo a un lenguaje que ahora ya se entiende, que ahora ya muchos pueden leer el Quijote de la Mancha y antes no se podía leer, ¿no? Y el Quijote de la Mancha es un personaje que lucha en contra del poder de esos molinos de viento que históricamente hasta la fecha, pues el poder nos ha venido afectando. El poder no ha querido que la gente conviva con el conocimiento y me ha acercado al Quijote de la Mancha para tratar de que con estos libros
ya traducidos y que se pueden digerir con ese español actual, pues lean El Quijote de la Mancha y lean pues algunos otros libros míos que también he publicado. También has hecho el esfuerzo, Fernando, hablamos con Fernando Valdés, director y fundador de Plaza y Valdés. Has hecho un gran esfuerzo en publicar libros gratuitos de académicos. ¿Quién hace eso, Sí, Fernando? ¿Cuesta trabajo? ¿Está sencillo? no, mira, yo he buscado algunas organizaciones sociales que me han apoyado y que entre el costo de los libros, muchos de ellos que he regalado a instituciones, mira, la Constitución he regalado muchísimos ejemplares a escuelas que deben de tener cuando menos 5 o 10 constituciones, ¿no? Pero han sido apoyadas por alguna organización social que me ha dicho, Fernando, bueno, pues regala a estas escuelas 10 ejemplares de tu constitución y nosotros te los pagamos, ¿no? Se ve como si yo lo hubiera regalado también, ¿no? Pero hago mención de quién es la institución que apoya la divulgación de la Constitución para esas escuelas, ¿no? Muy bien. Así es. Oye, Fernando, y ya en este mundo editorial, las grandes editoriales, estos monstruos editoriales que ya hay en el mundo y en lengua española sobre todo, ¿no estarán perjudicando el que se publiquen nuevos títulos o nuevos autores tengan cabida en el mundo editorial? Sí, fíjate que hay un grupo de editoriales que quiero, es que me has hecho algunas preguntas interesantísimas y que yo he digerido, he tenido que digerir y aguantar. Hay organizaciones que adquieren a editoriales progresistas y que para desaparecerlas, mira, Joaquín Mortiz, la editorial Joaquín Mortiz, don Joaquín Díaz Canedo hizo un trabajo muy importante de publicación de nuevos valores, de la época de José Agustín y otros escritores, ¿no? Fue adquirida y hoy ya están olvidados muchos de sus libros que pertenecían al fondo editorial de Joaquín Mortiz, pero así hay editoriales gringas o editoriales de algunos países pues de editores que impulsan, a- te comento, al comunismo, por decir algo, ¿no? Y para que no se divulgue, porque en Estados Unidos estuvo prohibido, parece que ahora ya no. Quiero decir algo con toda la garantía que quiero yo tener para que, para que me ayuden a eso. Yo voy a publicar el manifiesto comunista en inglés y en español en un mismo libro con un prólogo de un cubano muy importante que va a sonar y que quiero llevarlo a los Estados Unidos porque parece que ya no hay problema. Bueno, pues que conozcan este documento que puede proponer una sociedad totalmente diferente a la que estamos viviendo. Y ya verás, yo creo que a más tardar está en diciembre o a principio del año que viene y que impulsemos ese libro, no solamente en Estados Unidos o en Occidente, no, en todo el mundo deben de conocer este libro tan importante para la humanidad. Qué interesante, estaremos también atentos cuando salga, Fernando. Ya me lo estarás enviando, como me vas a enviar los de el de la Constitución de los niños. Fernando, para Sí, que la gente se dé idea, ¿cuántas personas trabajan contigo en Plaza y Valdés? ¿Cuántas personas están en tu empresa, pues, en esta editorial tan importante? bueno, debo comentar que ahora son solamente 14, pero fueron 48, pero esta situación que vivimos me ha tenido que reducir el personal porque no es lo mismo tener un volumen de ventas como el que expresaba hace un momento a vender la tercera parte, ¿no? Y eso me ha hecho reducir, pero muchos de mis colaboradores trabajan en su casa y siguen apoyándome, muchos siguen apoyándome,
siguen revisando algunos textos. Yo quiero informarte que los libros de Plaza y Valdés se elaboran en el Reclusorio Norte. Ahí tengo 8 personas que son los que hacen el trabajo de edición, de diseño, el trabajo editorial, porque la impresión la hago fuera, ¿no? Y dice así, los libros tienen esta leyenda que tiene que ver mucho con lo que yo te comento hace un momento. Dame los lentes. Ahorita te leo. Bueno, aquí dice la leyenda como todos los libros de Plaza y Valdés son elaborados en el Reclusorio Norte, porque yo he venido denunciando desde que nace mi editorial que la humanidad tiene el conocimiento encarcelado, ¿no? Entonces, todos los libros que yo hago se elaboran ahí. Tengo 8 personas que capacité y que desde hace 15 años trabajan conmigo. Mira, dice así: el trabajo de edición de la presente obra fue realizado en el taller de edición de Plaza y Valdés, ubicado en el reclusorio de la Ciudad de México, gracias a las facilidades prestadas por todas las autoridades del sistema penitenciario, en especial la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario. Han venido de diferentes países, de Japón, de Corea, de diferentes países a ver mi taller de edición, ¿no? Y los invito a que un día, a ti, a que un día visites mi taller de edición, como ahí tenemos pues un trabajo bastante, y lo he disfrutado también por lo que significa mi declaratoria y mi vida editorial con los libros. Pero platícales, Fernando, ¿por qué surgió esa idea? Que me parece extraordinaria. ¿Por qué surgió esta idea y ese momento de que estos libros se editen de alguna forma en el Reclusorio Norte? Platícalos dónde surgió. ¿Cuál fue la primera semilla de eso? Bueno, mira, en 1993 yo renuncié a la Cámara Nacional de la Industria Editorial porque no existía ninguna mercadotecnia de libro, y hasta la fecha no existe una verdadera mercadotecnia del libro, ¿no? En México no existe, por eso no aumentan las ventas. Entonces, renuncié, y en esa actitud que tomé, hasta la fecha no pertenezco a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, ¿no? En esa actitud que tomé, he hecho algunas otras cosas, pero entre ellas dije, bueno, ya que no hay una verdadera divulgación, yo tomo la iniciativa de elaborar los libros en el Reclusorio Norte, después de haber, pues, tenido, como tú lo sabes, la experiencia de vivir la cárcel, detenido porque yo propuse a Ernesto Zedillo Ponce de León. Yo en Frankfurt, Alemania, yo propuse pues, que mejorara la educación, que todo freire estuviera incluido en la educación, que los libros de texto que hasta la fecha, qué interesante, vamos a llegar a un tema muy importante, que hasta la fecha son discutidos, que hasta la fecha por ahí las voces están saliendo a criticar los libros de educación. Bueno, pues nunca ha sido buena la educación en el país, nunca, nunca. Y hoy están discutiendo por fin la educación, pero, pero la critican. No proponen qué es lo que tiene que tener esos libros de texto, ¿no? Pues yo creo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador no solamente que ahora se hable de los libros de texto, ¿no? Y incluso, si se puede, que se mejoren, ¿no? Sino de que por fin se está discutiendo el país que queremos, ¿no? De ahí que la iniciativa que yo tomé para elaborar los libros de texto tienen que ver con todo este contexto de que no vivimos con el conocimiento, y que lo sepan que tomo la iniciativa porque yo estuve en el reclusorio
10 meses, 20 días, 9 horas y 40 minutos de libertad acotada, pero que siendo amada, pues yo nunca me sentí prisionera, pero el conocimiento sí está encarcelado, el conocimiento sí, la humanidad lo tiene, y el poder económico en el mundo lo tienen encarcelado. Muy Dime, ¿qué interesante. más? Por eso tenías que estar en este espacio, Fernando, porque lo has vivido en carne propia, lo sabes muy bien y créeme que estas propuestas estoy completamente de acuerdo y ten aquí un difusor para las mismas. Imaginemos, se vale soñar, Fernando, que mañana hace contacto Sí. contigo la secretaria de Educación Pública o la próxima, no sé si sea secretario o secretaria, hace contacto contigo. ¿Qué sería lo primero que debemos de implementar en nuestra educación, sobre todo en los niños, para mejorar la lectura y con ello, como bien lo dices, el conocimiento? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú, Fernando? Yo, mira, se han publicado una cantidad de libros tan enorme, propuestas de lectura tan bellas, y muchas de ellas están quedando ya también olvidadas. Hay que traer a clásicos de la literatura, que hay muchos para niños, muchos, hay mucho trabajo que hacer. Entonces yo recomendaría a la Secretaría de Educación Pública que se rescaten todos esos libros. Hay muchos libros publicados por muy buenas editoriales en el mundo, no solamente en México, especialmente en español, ¿no? Esos libros, entre ellos clásicos, entre ellos libros libros que han sido publicados con objetivos muy precisos de la lectura, ¿no? Y editoriales que han dejado abandonados, pues ya sea porque cierran la editorial, porque no continúan con esas publicaciones, porque el sector editorial siempre hemos vivido en crisis, siempre, y hay editoriales que yo quisiera recordar. Hace un momento te dije una, pero hay otras editoriales que hay que rescatar, ¿no? Editoriales, ay, no sé, mira, El Principito es un libro que merece una gran divulgación. Y El Principito lo deben de leer toda la humanidad, todos los mexicanos deben de leer El Principito. Y ahí está, sí se lee. Yo creo que es uno de los libros que sí se lee, pero son muy pocos los que han acudido a ese gran libro, ¿no? Así, y otros libros más que quisiera tener en la memoria. Como yo poco he publicado de niños, apenas hasta ahora me estoy metiendo, pero sí he visto cómo se abandonan muchos libros clásicos muy buenos para niños. Se abandonan y ahí quedan en el olvido. Son miles y miles de libros, no solamente decía hace un momento, los libros para niños que se han publicado históricamente, ¿no? O sea, hasta otros libros, trabajos de investigación importantísimos, ahí quedan abandonados, olvidados. Fernando, para que la gente conozca el trabajo editorial que realizas, este concepto tan interesante que estás manejando, vías de contacto, la página web de la editorial, dinos todo para que la gente conozca este trabajo y este esfuerzo editorial que me queda claro que es muy, muy grande y que vale la pena que la gente lo conozca, la que está sintonizando el programa en este momento. Danos los datos, estamos a tus órdenes para que conozcan más de tu trabajo. plazaivaldez.com, fb plaza y valdés @gmail.com. ¿Mm? ¿Y cuál es ya con esos dos teléfonos, con esos dos correos, me van a poder localizar fácilmente y se van a enterar porque el lanzamiento de la nueva mercadotecnia tiene que ver mucho con esta nueva página que ha quedado muy bien y donde se van a regalar libros, se va a promocionar cosas para las escuelas que quieran participar con nosotros en convocatorias. Van a surgir nuevamente las convocatorias que yo hice en un momento dado para que escriban y nos envíen obras, novelas, cuentos o poesía. ¿Vale? Todo eso nuevamente se va a empezar a implementar, pues porque veo que he tenido suerte nuevamente con la nueva propuesta de la nueva mercadotecnia y tengo mucha ilusión en que se va a lograr una gran divulgación de los libros.
Mm. Fernando, gracias por el espacio. Esta es tu casa. ¿Algo que quieras agregar? Sí, me gustaría ir al estudio porque ahí me nace otra situación de discurso más interesante, ¿eh? Y cuando quieras, ¿eh?